Hola, yo soy Tania Leticia López Banda y hoy para mi materia de estudio de caso voy a estar presentando y explicando un poco el tema relacionado con la capitalización de intereses no devengados o también conocido por el término de anatocismo indebido. Más adelante desarrollaremos esta idea propuesta. Primeramente vamos a empezar por definir como concepto lo que es la capitalización de intereses no devengados. Esta es una práctica financiera y jurídica que consiste en sumar al capital original establecido los intereses que aún no se han generado, o sea, que son no devengados, con el fin de que esos intereses comiencen también a generar nuevos intereses en el futuro. En otras palabras, podemos decir que significa anticipar el cobro de intereses futuros y sumarlos al monto del préstamo en cuestión, o crédito también podría ser, antes de que el tiempo los haga exigibles. En ese sentido, podemos pasar también, y considero importante, el definir estos dos tipos de intereses. El número uno, que es el interés devengado, es el que ya se generó con el paso del tiempo, según lo que quedó pactado entre las dos partes. Y el que vamos a estar manejando ahora, el interés no devengado, que es el que aún no corresponde cobrar porque el tiempo o las condiciones del crédito no se han cumplido. Cabe mencionar que está prohibido en la mayoría de los ordenamientos legales porque va en contra del principio de equidad y transparencia financiera, además de que genera un aumento indebido de la deuda para el deudor. Digo esto ya que sí está prohibido en la mayoría de los ordenamientos legales, más no en todos. Más adelante vamos a mencionar un par, más específicamente. Pasando a la perspectiva doctrinal, la capitalización de intereses no devengados se entiende como aquella práctica mediante la cual el acreedor suma al capital los intereses futuros que aún no se han generado, muy parecido a lo que mencionábamos con anterioridad. Tiene como propósito que estos comiencen también a producir nuevos intereses. En términos más técnicos, podemos mencionar que consiste en anticipar la causación del crédito, incorporando a dicho capital obligaciones que todavía, en cuestión de cumplimiento de término de temporalidad, no son exigibles ni han nacido jurídicamente. Ahora, desde la doctrina moderna, un poco más contemporánea, la capitalización de intereses no devengados también se analiza como una distorsión o modificación del valor real del dinero en el tiempo, ya que altera el cálculo justo del crédito inicial, por así mencionarlo, generando un incremento artificial de la deuda. Por ello, la mayoría de los tratadistas sostienen que esta práctica debe excluirse de las operaciones financieras legítimas, salvo que la ley, en sus excepciones, o la autoridad competente la autoricen expresamente bajo condiciones muy específicas. Ahora, como características, voy a mencionar 6 que engloban un poquito lo que ya hemos estado mencionando de manera un poquito más breve o reducida. Número 1, tenemos la anticipación de intereses futuros, que es básicamente esto, su característica esencial. Implica sumar al capital un interés que aún no se ha generado, un interés futuro. Como número 2, tenemos un crecimiento artificial, es decir, no tangible, no existente aún, del capital adeudado. Al añadirse intereses no devengados al monto principal, se aumenta de forma ficticia el saldo total del crédito. Como número 3, podemos mencionar la violación del principio de equidad y buena fe contractual. La doctrina considera que esta práctica contraviene los principios clave de buena fe y proporcionalidad, ya que el acreedor obtiene un beneficio desmedido, sin que haya existido causa legítima o el transcurso del tiempo que justifique el cobro. En el ámbito jurídico mexicano, dicha situación se asocia con el ya mencionado varias veces anatocismo indebido, prohibido por el artículo 2393 del Código Civil Federal. Como característica número 4 tenemos la falta de respaldo legal expreso. La legislación mexicana no contempla en su totalidad de manera directa la posibilidad de capitalizar intereses no devengados. Más sin embargo, hay algunas tesis o jurisprudencias que ya lo manejan, lo regulan y presentan casos o situaciones en las que sí podría y de qué manera podría manejarse esta capitalización de intereses no devengados. Como número 5 tenemos la distorsión del valor económico real. Desde el punto de vista financiero, esta práctica altera el valor real del dinero en el tiempo, ya que impone rendimientos anticipados que no se corresponden con la utilización efectiva del capital. Y como número 6 tenemos el rechazo doctrinal y jurisprudencial. La mayoría de los autores en materia civil, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han coincidido en considerar que la capitalización de intereses no devengados no puede admitirse dentro del sistema jurídico mexicano. Esto se menciona reiteradamente, ya que sí, es cierto, no es una práctica del todo legítima, más sin embargo hago énfasis en que hay algunas... se ha localizado en algunas páginas, libros o artículos jurídicos donde lo regulan, donde manejan este movimiento, esta actividad financiera y pues existen sus excepciones, pero como características serían esas. Ahora, pasando a los antecedentes, quiero iniciar mencionando que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis aislada que pude encontrar, el que no sea anterior al vencimiento, que no sea anterior al pago de intereses, este incremento de interés sobre interés, que no funcione así, sería en el Código Civil. Mas, sin embargo, en el Código de Comercio no hace ninguna mención de esta temporalidad. Lo define, pero no contiene ninguna exigencia. La perspectiva histórica reafirma esta consideración. El primer Código de Comercio que se expidió en nuestro país, de 1854, incluía una disposición dentro del capítulo de los préstamos, que prohibía el convenio para la capitalización de intereses si estos no se habían devengado y habían sido objeto de una previa liquidación. Al efecto, el artículo 302 prescribía, y cito, no se debe crédito de créditos devengados en los préstamos mercantiles ni en ninguna otra especie de deuda comercial, mientras que hecha la liquidación de estos no se incluyan en un nuevo contrato como aumento de capital, o bien de común acuerdo, o bien por una declaración judicial. Se fija el saldo de cuentas, incluyendo en él los créditos devengados hasta entonces, lo cual no podrá tener lugar cuando las obligaciones que proceden estén vencidas y sean exigibles de contado. Años después, con la expedición del Código de Comercio de 1887, en una época en que ya habían sido promulgados sucesivamente los códigos civiles de 1870 y 1884, que autorizaron sin reservas la capitalización de intereses.
Juzgó conveniente el legislador mantener en este punto el nuevo sistema de derecho civil y suprimió, en consecuencia, toda disposición encaminada a prohibir o reglamentar el convenio de capitalización de intereses. Ya he estado citando un par de artículos, más sin embargo, pasando al tema de ámbito jurídico para ahondar un poco más en estos, quiero mencionar que en el Código Civil Federal, en su artículo 2393, permite la capitalización únicamente de los intereses ya devengados y vencidos, siempre que exista un convenio expreso entre las partes. Aquí es he aquí el punto donde llega a su mayor esplendor lo que mencionaba yo al inicio de la regulación escrita y no escrita de esta capitalización de intereses no devengados, es decir, de interés sobre interés. Este es un ejemplo, este artículo del Código Civil Federal. Esto significa que intereses futuros, es decir, los no devengados, no pueden sumarse al capital para generar nuevos intereses, pues hacerlo implicaría cobrar por una obligación que no ha nacido. Aquí se encuentra regulada esta capitalización de interés sobre interés. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la capitalización de intereses no devengados viola el principio de equidad contractual, como ya mencionaba con anterioridad. Este criterio judicial busca proteger al deudor, por supuesto, y siguiendo por esta misma línea, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, también ha señalado que los intereses deben calcularse conforme al tiempo efectivamente transcurrido, y que cualquier intento de anticipar el cobro de intereses representa una violación al derecho del usuario financiero a recibir información clara y transparente. Por su parte, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito complementan esta misma protección al deudor, al establecer que las entidades financieras no pueden aplicar capitalizaciones indebidas sobre intereses futuros, es decir, no existentes aún, salvo en casos excepcionales autorizados por el Banco de México. Aquí hay otra excepción que estipula o regula este interés sobre interés. Ahora, como pregunta disuasiva y estando a punto de terminar, formulo lo siguiente. ¿No contradice la capitalización de intereses no devengados el principio de buena fe que debe regir toda relación contractual? Pues sí, la capitalización de intereses no devengados contradice claramente el principio de buena fe contractual, es decir, un buen procedimiento, un buen seguimiento de esta relación que va a existir entre partes, ya sea de algún préstamo en materia o económico. Pues implica que una de las partes, es decir, el acreedor, obtenga un beneficio económico anticipado sin que exista una causa legítima que lo justifique. Este beneficio sería el interés por interés, el resultado de este. La buena fe exige que las partes actúen con lealtad, equidad y respeto de los derechos y expectativas razonables del otro, lo cual se vulnera cuando se cobran intereses sobre cantidades que aún no se deben o aún no se han generado. En la práctica, esta figura genera un desequilibrio contractual, por supuesto, ya que el deudor se ve obligado a pagar montos superiores a los que corresponderían de manera justa conforme al tiempo y uso real del capital, conforme a lo que establecieron en un inicio. Además, el cobro de intereses no devengados transforma la naturaleza de un préstamo, ¿no? Convirtiéndolo más que en una ayuda o convenio entre partes, más un instrumento de especulación. Un instrumento de especulación más que un crédito legítimo. ¿Puede considerarse justo que un acreedor cobre intereses sobre una deuda que aún no existe jurídicamente? Con esta pregunta quiero proceder a compartir una breve conclusión personal. La capitalización de intereses no devengados constituye una práctica que en la mayoría de los casos resulta injusta y contraria al principio de buena fe contractual, antes mencionado, pues permite cobrar por algo que aún no se ha generado. Suena incluso ilógico y abusivo, es abusivo. Sin embargo, también es cierto que las leyes y jurisprudencias mexicanas contemplan ciertos márgenes de interpretación, como el artículo 363 del Código de Comercio, que permiten esta capitalización cuando existe acuerdo expreso y se cumplen los requisitos legales. Por ello considero que más que una figura absolutamente negativa, debe analizarse según el caso. Analizarse con cuidado en cada caso concreto, porque hay que reconocer que las necesidades de todo acreedor o deudor son distintas. Entonces habría que analizarse cada caso individualmente, asegurando siempre, por supuesto, que prevalezcan la equidad, la transparencia y la protección del deudor. Hay que saber interpretar y aprovechar la ley que está escrita para nosotros, para toda relación contractual que queramos realizar, utilizarla a nuestro favor, pero tampoco disponer de manera abusiva de estas figuras existentes, como lo es la capitalización de intereses no devengados. Gracias por su atención.